No se esperaba que fuera la tormenta de la década cuando en septiembre una perturbación se volvió tormenta tropical y luego huracán Elena. Parecía otro episodio en una temporada tranquila de tormentas en el Golfo de México, donde los huracanes son comunes y esperados. Aunque no deben tomarse a la ligera, son una fuerza natural que las naciones de esta región saben manejar. Fue una tormenta significativa que se volvió mayor poco antes de tocar tierra, pero pudieron manejarla rápido. Una semana y la pura devastación que el huracán Elena causó en Estados Unidos ha superado todas las previsiones. Cientos de personas han sido confirmadas muertas, mientras que cientos más siguen desaparecidas. En la escala de huracanes estadounidenses, Elena ya es el más mortal que ha impactado territorio de Estados Unidos desde el huracán María y el más mortal que ha afectado los 8 estados contiguos de Estados Unidos desde el huracán Katrina. Avanzó más de lo esperado, devastó comunidades que creían estar a salvo y puso de rodillas gran parte del sureste de Estados Unidos. El huracán Elena trajo devastación y una advertencia. Las tormentas, y especialmente las más grandes de Estados Unidos, están cambiando y el país no está preparado. Así que en este episodio especial de Megaproyectos vamos a examinar de cerca el huracán Elena, la tormenta en sí, la devastación que causó y lo que esa devastación revela sobre los lugares que más impactó. Analizaremos a Elena en uno de los megaproyectos más importantes y críticos. Cómo las personas formulan y ejecutan respuestas ante desastres naturales tremendamente poderosos en un momento en que esos desastres ocurren con más frecuencia que nunca. Muy bien, imagina esto. La tormenta que luego fue el huracán Elena empezó como cualquier huracán, una zona de baja presión en la humedad del Golfo de México. Avanzando al oeste, interactuará con el aire oceánico, enviando aire fresco y húmedo hacia arriba para formar nubes de lluvia y tormentas eléctricas. A medida que esas tormentas crecen, giran alrededor de su centro y los vientos aceleran la tormenta. Se ha convertido en un huracán para siquiera poder ser llamado huracán. Incluso una tormenta débil mantendrá vientos de al menos 64 kilómetros por hora. Los vientos de una tormenta media superan los 111 mph o 178 kilómetros por hora. La más fuerte, conocida en América como categoría 5, mantendrá vientos de al menos 157 millas por hora o 252 kilómetros por hora. Y no hay un límite superior. La enorme energía contenida en este tipo de tormenta es simplemente incomprensible, pero al menos intentaremos explicarlo. Si se aprovechara toda la energía de un huracán con eficiencia perfecta, igualaría la mitad de la capacidad energética de la infraestructura humana mundial. Cuando la tormenta tropical Elena llamó la atención mundial a finales de septiembre de 2024, ya se encaminaba a ser huracán. Desde los primeros días de Elena, había señales de que la tormenta podría ser muy peligrosa. Durante la formación de Elena, las aguas del Golfo tenían temperaturas nunca vistas. Brian McNally, científico atmosférico, dijo: "Esto es asombroso. El calor oceánico promedio en el Golfo de México está rompiendo récords históricos. Es 126% del promedio para la fecha". Fin de la cita. En zonas del Golfo, la superficie del mar subió hasta 9 grados Fahrenheit, casi 2 grados Celsius. Además, cruzaría una zona muy cálida del Caribe llamada corrientes de bucle, lo que daría más energía a la tormenta, aunque los vientos cercanos eran casi nulos. Normalmente, estos vientos debilitarían un huracán en desarrollo. Elena tenía vía libre para fortalecerse, casi sin oposición. Ahora, predecir un huracán es un negocio notoriamente arriesgado, y eso se debe en gran parte a factores ambientales y meteorológicos que hacen que modelar la trayectoria y la fuerza de un huracán sea muy difícil. Las expectativas sobre Elena eran muy distintas a lo que ocurrió, ya que se pronosticaron los peores daños antes de que la tormenta llegara a Florida y Georgia. Ya azotó Cuba, México cerca de Cancún y las Islas Caimán, lo que indicaba que lo peor estaba por venir: el mar abierto entre Cuba y Florida. Se esperaba que Elena se intensificara rápidamente a huracán, con vientos de unos 120 millas o 193 kilómetros por hora. Aunque las comunidades en la costa de Florida refuerzan casas y negocios contra huracanes, estos vientos aún pueden causar daños graves, arrancar árboles y dejar sin servicios por días en las zonas más afectadas. Se esperaba que la tormenta causara sus peores estragos en el área de Big Bend, en Florida, y afectara a las ciudades de Tallahassee, con una población de 100,000 habitantes, y Tampa, con una población de 400,000 habitantes. Se creía que millones estaban en su camino, pero al tocar tierra, se esperaba que la tormenta actuara como cualquier huracán.
disminuir rápidamente su intensidad, regresando a niveles de tormenta tropical en un par de cientos de millas como máximo, y eventualmente disiparse y convertirse en lluvias dispersas. Antes de que Elena llegara, se intensificó hasta ser huracán categoría 4, con vientos de 140 millas por hora o 225 kilómetros por hora. Chocó con Perry, Florida, poco después de las 11 de la noche del jueves 6 de septiembre y luego avanzó tierra adentro antes de girar al norte. Ya se esperaba que la trayectoria proyectada de la tormenta la llevara a través del estado de Georgia y luego hacia la cordillera de los Apalaches. Esa cordillera cruza el este de EUU, pasando por Carolina del Norte y Sur, Tennessee, Virginia y Kentucky. Sin embargo, la energía extra en la tormenta auguraba dos desarrollos muy peligrosos y relacionados. La tormenta avanzaría hacia el interior y al llegar traería vientos fuertes y lluvias intensas típicas de huracán o gran tormenta tropical. Además, la tormenta cambió en otros aspectos. Sus nubes de lluvia eran más grandes y extensas de lo previsto, lo que significa que, a medida que la tormenta de movimiento lento pasara sobre cualquier lugar en su camino, ese lugar tendría que soportar lluvias extremas durante mucho más tiempo de lo que se creía anteriormente. Si un metro cuadrado de tierra esperaba 15 centímetros de lluvia, ahora recibe hasta 45. En Florida, Elena traería una marejada devastadora a todas las zonas costeras, lo que significa no solo olas altas, sino una elevación de todo el mar, unos 2,5 metros más alto que sus niveles habituales. Fue el peor huracán que azotó el área de la bahía de Tampa en Florida en más de 100 años. En otras partes del estado, la popular cadena de restaurantes Waffle House cerraría numerosas sucursales. Es una métrica útil para indicar la gravedad de los daños en esas áreas. En Georgia, más de 11 pulgadas, o 28 centímetros de lluvia, cayeron sobre la capital del estado, Atlanta, la mayor cantidad de lluvia registrada en 2 días desde que comenzaron los registros en 1878. Esa agua, no solo en Atlanta, fluiría hacia ríos y arroyos, haciéndolos crecer hasta niveles sin precedentes. En Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee, varios ríos se desbordarían superando las mayores inundaciones registradas. En una comunidad de Carolina del Sur, la lluvia llegaría a casi 2 pulgadas. Otras comunidades tendrían precipitaciones mucho mayores que las registradas antes. La tormenta generaría docenas y docenas de tornados, algunos de los cuales devastarían vecindarios, a un nivel incluso mayor de lo que lograrían los propios vientos huracanados. Los vientos y lluvias de Elena arrancaron y derribaron árboles. Deslizamientos de tierra masivos ocurrieron de forma impredecible y a veces mortal. Cuando la tormenta terminó el 9 de septiembre, la zona estaba devastada. El impacto total del huracán Elena no se compara con ningún otro evento meteorológico en EU esta década. Es la tormenta más dañina en EU, desde el huracán Katrina en 2005. Hasta ahora, hay 127 muertos, 113 en Carolina del Norte, 48 en Carolina del Sur, 33 en Georgia y 33 entre Florida, Tennessee y Virginia. Esa cifra de muertos seguramente subirá y los nuevos nombres serán agregados o retirados de la lista. La lista de desaparecidos. Actualmente, las fuentes oficiales sitúan el número de desaparecidos en aproximadamente 200 a 300, pero hay razones para pensar que podría haber muchos más. Listas comunitarias de desaparecidos, gestionadas por ciudadanos tras el desastre. Más de 1,400 siguen desaparecidos hasta ahora. Muchos desaparecidos podrían haber sido arrastrados por la inundación y las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen rápido. Si los 1,400 desaparecidos están muertos, las 1,620 contra 1,392. Para fines de comparación, 135 personas todavía están oficialmente reportadas como desaparecidas tras el paso de Katrina. En cuanto a los daños materiales, esa cifra también sigue aumentando. Las estimaciones actuales calculan los daños en un valor de casi $1,000 millones estadounidenses, pero estas cifras se reportan en un momento en que muchas áreas aún no han sido evaluadas a fondo. Las pérdidas económicas totales, según el Fiscal Times, podrían superar los $150,000 millones, pero las cifras no cuentan toda la historia. Y aunque no repasaremos una lista exhaustiva de los muertos, los desaparecidos y los relatos de los sobrevivientes, sí destacaremos a algunos de ellos. En Florida, las áreas más afectadas por el huracán Elena sufrirían daños inéditos en una generación. Esto es Florida, un lugar preparado para huracanes. Pero esta vez no fue suficiente. En la bahía de Tampa, más de 1,000 personas fueron rescatadas de la marejada tras negarse a evacuar. La oficina del alguacil pidió a quienes no evacuaron que escribieran sus datos en el cuerpo con marcador para facilitar su identificación.
Un residente dijo que Cedar Key está, cito, completamente desaparecida. En el estado de Georgia, el meteorólogo local, llamado Bob Van Dillen, rescató a una mujer de un auto parcialmente sumergido en televisión en vivo. En otras partes del estado, las inundaciones devastaron muchos vecindarios y dejaron una gran cantidad de caminos completamente intransitables. Mientras que más de una docena de muertes en el estado ocurrieron después de que personas fueran aplastadas o quedaran atrapadas por la caída de árboles. La industria avícola de Georgia, que provee casi la mitad de los pollos en EU, sufrió un duro golpe económico que afectará a todo el país. Por meses, Asheville, en Carolina del Norte, sufrió fuertes inundaciones que destruyeron varios distritos. El acceso a la ciudad fue bloqueado en varias autopistas por deslizamientos de tierra. En otras zonas del estado, un tramo largo de la autopista fue destruido y varias ciudades pequeñas sufrieron graves inundaciones. Spruce Pine casi fue destruida, poniendo en riesgo la cadena global de suministro, ya que es la única fuente de cuarzo ultra puro en EEUU, esencial para semiconductores. En otras zonas del estado, una fábrica que provee líquidos intravenosos a EEUU fue inundada y obligó al cierre de casi toda la comunidad. Chimney Rock fue destruido o dañado gravemente por la crecida del río Broad. En Carolina del Sur, 3.3 millones quedaron sin electricidad. Algunas zonas perdieron energía totalmente. Helicópteros de Tennessee realizaron 8 rescates por inundaciones, incluyendo en Irwin, donde un hospital quedó sumergido. Allí, muchos puentes colapsaron y varias autopistas resultaron dañadas. Finalmente, en el estado de Virginia, se tuvieron que realizar 70 rescates acuáticos más, mientras que se reportaron daños menores en los estados de Virginia Occidental, Illinois, Kentucky y Ohio. Describimos el impacto del huracán Helen tan detalladamente por estado porque es importante hacerlo. Helen, como cualquier evento meteorológico destructivo importante en el mundo, no solo acaparó los titulares, sino que cambió la vida de millones de personas y en al menos varios cientos de casos, las terminó. Describimos el alcance de los daños, recordando que fue un desastre natural de grandes proporciones al analizar lo que salió bien y mal. Lo que fue el huracán Helen y lo que hizo estuvo completamente fuera del control de cualquier persona, comunidad o gobierno. Y por mucho, esa realidad vuelve crucial una respuesta de emergencia cuidadosa, competente y efectiva. No podemos controlar el clima, pero sí nuestra respuesta. Esa responsabilidad es tanto de agencias federales como de gobiernos estatales y locales. Líderes comunitarios y cualquier otra persona con el poder de salvar o, accidentalmente, poner fin a la vida de otros. Para planear una respuesta así y ejecutarla cuando llegue el momento, comenzaremos por el lado positivo. Como en otros esfuerzos recientes de gestión de desastres, varios aspectos de la respuesta deben considerarse un éxito. En el sureste de Estados Unidos, pocos hospitales cerraron pese a apagones, inundaciones y falta de servicios. El personal de reparación de infraestructura estaba disponible, listo para entrar en grandes cantidades a las áreas más afectadas. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del país, FEMA, hasta ahora ha distribuido alrededor de $144 millones estadounidenses a los sobrevivientes de la tormenta. Entregó 17.2 millones de comidas y 13.9 millones de litros de agua. Hasta el 9 de octubre, más de 200 personas recibieron ayuda directa de equipos de búsqueda y rescate. Se han invertido más de $100 millones en restaurar infraestructura de transporte crítica. Cada estado afectado por Helena ha realizado sus propios esfuerzos de ayuda. Muchas personas también actuaron heroicamente para salvar vidas durante la destrucción. Después del huracán, las comunidades se unen, según un artículo de Associated Press sobre Black Mountain, Carolina del Norte. Un tablero improvisado junto a una manta francesa mostraba los nombres de los desaparecidos. En otras zonas, mulas llevaban suministros médicos a casas en las montañas, los residentes obtenían agua de arroyos, cocinaban en estufas de campaña y la gente se apoyaba entre sí. La cita termina en casi todas las catástrofes de la historia. Las personas responden uniéndose, ya sea por su trabajo oficial o por decencia y cuidado por otros. Helena no fue la excepción. A pesar de la esperanza, el huracán Helena reveló desde infraestructura descuidada en EEU hasta fallas en la planificación y protocolos de emergencia insuficientes.
De todos los temas individuales de los que hablar, sin embargo, quizá ninguno presenta un contraste tan marcado como la lista de desaparecidos. Actualmente, los conteos oficiales de personas desaparecidas, sumados entre los diferentes estados, sitúan el número total en un rango de 170 a 300 personas. Sin embargo, ciudadanos particulares han elaborado una lista diferente y es considerablemente más larga, con una discrepancia múltiple entre los reportes oficiales y los de la comunidad sobre personas desaparecidas. Cientos de personas que aparentemente no están registradas en las listas oficiales. Las listas de la comunidad se actualizan constantemente con noticias de personas que han sido encontradas vivas o fallecidas. Los nombres de la comunidad no llegan a las listas oficiales. Esto constituye una barrera enorme tanto para encontrar a cualquier sobreviviente que aún pudiera quedar, como para notificar a los seres queridos sobre el destino de una persona desaparecida. Entre los daños más graves en el sureste de Estados Unidos estuvo el daño a la infraestructura de transporte. Se espera que una autopista clave, la I-40, permanezca cerrada durante varios meses después de que una gran parte de la autopista fuera arrasada. La I-26 también estará cerrada durante meses. Derrumbes dificultan el paso entre Carolina del Norte y Tennessee. Varias carreteras estatales están gravemente dañadas y seguirán cerradas por reparaciones. Varios puentes clave han sido arrasados por las aguas de la inundación o se han derrumbado debido a la erosión en los puntos donde estaban apoyados en las riberas de los ríos. Muchos caminos en la región están cerrados y su reconstrucción tomaría semanas incluso en las mejores condiciones. Mucho menos cuando tengan que ser considerados como prioridad frente a todos los demás caminos que también deben ser reparados. Ahora, no hay plazo para arreglar muchos, aunque los residentes locales los necesiten. Después de los caminos estaban las represas, donde afortunadamente las noticias durante y después de Helen no fueron ni de cerca tan malas como pudieron haber sido. Aunque hubo desbordamientos y temor a fallas catastróficas que habrían causado muchas muertes, la mayoría de las represas en las zonas afectadas resistieron, aunque apenas en Tennessee. Se emitieron órdenes de evacuación en la ciudad de Newport después de reportes sobre una falla catastrófica de una represa río arriba. Por suerte, los reportes resultaron ser una falsa alarma. En Rutherford, Carolina del Norte, el agua de la inundación superó la represa Lake Lure de 120 pies y fluyó sin control, por lo que autoridades pidieron a los habitantes evacuar a zonas altas. La represa Lake Lure ya había sido catalogada en condiciones apenas regulares incluso antes de que Helen llegara, y el hecho de que resistiera fue poco más que cuestión de suerte. Otra represa en el este de Tennessee estuvo al borde de un fallo inminente durante la tormenta. Muchas en la región abrieron todas sus compuertas a la vez para liberar el máximo de agua y reducir la presión. No te confundas, que no haya colapsos de represas es bueno, pero solo es una bala esquivada. La destrucción de infraestructura impide que las organizaciones de emergencia lleguen a las comunidades más afectadas por los medios habituales. Solo para notar que tienen pocas alternativas. Se han realizado lanzamientos aéreos en helicóptero a las zonas afectadas, entregando suministros críticos como comida, medicinas y algo de agua. Pero el resto ha tenido que llegar gracias a ciudadanos privados que hacen lo que pueden para ayudar. Algunos de esos ciudadanos privados llegan por su propia cuenta. Helicópteros entregan suministros que pueden cargar. Otros han tenido que usar grandes cantidades de mulas de carga, guiando a sus mulas a través de comunidades devastadas y paisajes destruidos para entregar lo que los animales puedan llevar en sus lomos. Las comunidades afectadas por la montaña Helena suelen ser remotas y solo accesibles por pocas carreteras que solían seguir rutas bajas. Ese conducto permite que el agua fluya en inundaciones. Ha sido difícil que ciudadanos privados intervengan. En Carolina del Norte, un piloto de helicóptero que rescataba a personas en una comunidad aislada fue amenazado con arresto y obligado a detener el rescate. Otros relatos indican que puede que no haya sido el único. También Helen afectó a los menos afortunados, como prisioneros en instituciones correccionales durante su paso, especialmente en una prisión de Carolina del Norte. Los reclusos no fueron evacuados y pasaron 5 días sin agua ni luz, confinados en sus celdas y con mínima interacción con el personal. En Florida, una cárcel no fue evacuada pese a las órdenes para la comunidad cercana. No fue el único caso en que los prisioneros se involucraron más con el huracán de lo que querían. En Florida, prisioneros de bajo riesgo fueron llevados para limpiar escombros tras la tormenta como trabajo penitenciario. Desafortunadamente, Helen se complicó aún más por los intentos dentro de Estados Unidos de convertirla en un tema político. No es ningún secreto que a Estados Unidos le falta menos de un mes para una elección importante. Aunque hay riesgo para quienes carecen de información, la desinformación se ha propagado como incendio forestal. Un congresista estadounidense dijo en redes que un grupo desconocido controlaba el clima para provocar el huracán Helen. Muchos funcionarios y líderes del Partido Republicano en
lo han afirmado, ya sea de manera directa o insinuando fuertemente que la ayuda por desastres podría llegar más lento a las zonas afectadas por Helen porque esas áreas tienden a votar por los republicanos en lugar de los demócratas, quienes controlan la presidencia. Y por eso, la Autoridad Ejecutiva para Respuesta a Emergencias, FEMA, ha tenido que lanzar toda una página web para responder rumores y enfrentar la avalancha de desinformación total. Desmintiendo que FEMA no tiene fondos para ayudar con el huracán Helen, rechaza voluntarios o solicita donaciones en efectivo. FEMA también aclaró aspectos de su respuesta ante desastres que han sido malinterpretados o apropiados en línea. También está el tema del error humano, o como algunos dirían, actos de evidente estupidez en casos así. Impact Plastics en Tennessee está bajo investigación tras varias muertes y desaparecidos al quedar atrapados en la fábrica. Esos trabajadores, según sus familiares y otros sobrevivientes, fueron obligados a presentarse a trabajar sin importar el huracán que se acercaba, y alegan que a ellos o a sus familiares se les negó la oportunidad de irse hasta que ya era demasiado tarde, cuando finalmente les dieron permiso para salir. Las aguas de la inundación ya habían cubierto el estacionamiento con tanta agua que escapar era imposible. La empresa, al menos hasta ahora, ha intentado desviar la culpa hacia otros. Clemson, Carolina del Sur, fue devastada por Helen. Se destruyó la infraestructura y escaseó el gas. Aún así, la Universidad de Clemson organizó el evento 26, Ser para una presión interestatal sobre la comunidad. Y al final, la respuesta a Helen refleja una falta de preparación federal ante desastres de esta magnitud. FEMA ha intentado durante mucho tiempo llamar la atención sobre la disminución de sus fondos, como lo describió la administradora de FEMA, Diane Criswell, en una entrevista para la Radio Pública Nacional después de Helen. Nos estamos quedando sin fondos para ayuda en desastres y entramos en lo que llamamos financiamiento para necesidades inmediatas a principios de agosto. Ese cambio regulatorio permitió a FEMA desviar fondos hacia trabajos urgentes y que salvan vidas. Es una solución temporal que solo durará unos meses, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandra Mayorkas. Se espera otro huracán. FEMA y los estados, al igual que empresas privadas, no tienen fondos suficientes para enfrentar la temporada. En Carolina del Norte, por ejemplo, los equipos de reparación no pudieron mantenerse al día con los pronósticos y proyecciones sobre la rapidez con la que restaurarían la electricidad a los residentes, principalmente por la magnitud de los daños. Según la empresa Duke Energy, al hablar de sus 100.000 clientes en zonas con daños catastróficos, citaron: "Estamos hablando de lugares donde las casas ya no existen. Ese es el daño que las compañías de energía pueden manejar cuando un río se desborda o un tornado arrasa una ciudad. Con un evento como Elena, el daño catastrófico ocurre cientos de veces, afectando compañías eléctricas, reparación de carreteras y distribución de alimentos. Elena ha mostrado la total incapacidad para enfrentar eventos climáticos así. Ve pueblo por pueblo. El daño que causó Elena es grave, pero no es inédito. Pero si amplías el mapa, la devastación es de una magnitud que estos estados simplemente no tienen la infraestructura para manejar". Al terminar el episodio especial de hoy, debemos pensar en el futuro y en el gran impacto que el huracán Elena tendrá para Estados Unidos y el mundo. Es difícil exagerar lo mucho que Elena fue una anomalía histórica. Después de todo, gran parte de la devastación ocurrió en áreas donde los huracanes simplemente no llegan. Asheville, antes vista como refugio contra desastres, fue una de las ciudades más afectadas por Elena. Por su altitud, clima fresco y lejanía del mar, esta zona de Estados Unidos no está tan lejos del Golfo de México. Pero sin duda está lo suficientemente lejos como para que, cuando los restos de un huracán lleguen ahí, apenas deberían ser más notorios que cualquier otro sistema de tormentas pasajero. Pero la realidad que presentó el huracán Elena fue muy diferente. Los resultados mostraban el nivel de preparación para emergencias en la zona frente a la falta de ella. El problema no era que los asistentes de cualquier nivel no supieran cómo resolver los problemas causados por Elena. La magnitud e impacto de un desastre así antes era impensable. En esta parte del país hay poca infraestructura adecuada para enfrentar un huracán masivo, porque los huracanes masivos no son un evento históricamente plausible ahí. Al mismo tiempo, la decadencia de la infraestructura en Estados Unidos estaba completamente expuesta. Se sabe que miles de represas estadounidenses están en malas condiciones. Más del 40% de los puentes en EU tienen al menos 50 años y más de un tercio requieren reparaciones. La condición de más de la mitad de los pavimentos de las autopistas rurales interestatales se describe como regular, mediocre o mala. Estos problemas pueden resolverse, pero juntos muestran un sistema roto, incapaz de enfrentar desafíos.
En cuanto al papel del cambio climático en el huracán Elena, la gran mayoría de los científicos y expertos creíbles en el tema están de acuerdo en que el cambio climático tuvo mucha culpa. No por el huracán Elena, sino por su intensidad. A pesar de la connotación cultural del cambio climático, y en particular de la frase calentamiento global, que evoca la idea de que el mundo simplemente se está volviendo cada vez más caliente, la realidad del fenómeno es un poco diferente. La manera más sencilla de conceptualizar cómo funciona realmente es pensar. En términos de energía, el problema no es que la energía dentro de la atmósfera de la Tierra sea más caliente o más fría, simplemente hay mucha más de ella. Ya sea que un evento atmosférico sea una ola de calor, una ventisca, un huracán o una sequía, hay más energía siendo vertida en ese evento atmosférico. Y por lo tanto, cualquier evento al que nos estemos refiriendo va a ser más grande. Las sequías duran más y son más secas. Las ventiscas ocurren con mayor frecuencia y dejan más nieve, y las tormentas tropicales se transforman en huracanes más rápido y fuertes. Helen, o una tormenta tropical como la prevista en el Golfo de México en esta época, incluso si el clima fuera preindustrial. Pero los daños de Helen, la fuerza, la duración y la devastación final de la tormenta, casi con toda seguridad, se debieron a una sobrecarga de energía que de otra manera no habría sido un factor. Por supuesto, queremos reconocer que en algunas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, el cambio climático sigue siendo un tema divisivo, pero se lo pondremos de esta manera. Aunque los humanos no causaran el cambio climático, las observaciones meteorológicas globales lo confirman. La atmósfera se sobrecargó demasiado, disculpe la franqueza. En realidad, los efectos de ese cambio poco se preocuparán por la afiliación política de las comunidades devastadas en este caso. Una gran cantidad de investigaciones previas y un amplio número de analistas expertos han podido generar cifras preliminares sobre cuánto influyó el cambio climático en el huracán Elena en sí. El Atlántico Norte almacena parte del exceso de calor causado por el cambio climático. Según Climate Central, las aguas cálidas récord que originaron el huracán Elena en el Golfo de México fueron entre 200 y 500 veces más probables que en condiciones preindustriales, impulsando eventos atmosféricos más intensos en la zona. Mientras los estadounidenses pasan de limpiar tras el huracán Elena al huracán Milton, el mundo también deberá enfocarse en otros lugares. Ante estos crecientes desastres globales, no basta con repetir las lecciones aprendidas de Elena en otros lugares. Lo dijimos antes y lo repetimos, el cambio climático no solo aumenta el calor, también afecta cualquier evento meteorológico común en una zona y hace que haya más de ellos y que sean peores. La gestión de desastres no se puede generalizar, no se puede simplificar demasiado y no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero es absolutamente fundamental y el mundo puede hacer el trabajo ahora o ser sorprendido sin preparación cuando llegue una crisis.